Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente ponencia, que viene de la mano de Alberto Romero Moya. Él es docente de FP por la especialidad de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales en el Instituto Santo Domingo de El Ejido, en Almería. Almería está... Tamurejo, Almería. Actualmente es jefe del Departamento de Sanidad y coordinador de formación profesional dual, Erasmus Plus FP, y de la Escuela Espacio de Paz. También ha sido cuarto finalista en la categoría de formación profesional en los premios Educabanca 2020. Amante del uso de herramientas digitales, el vídeo en el aula, la gamificación, la ludificación y el trabajo cooperativo. Y para él son las herramientas básicas para desarrollar y optimizar su trabajo. Sin más, os dejo con Alberto Romero Moya. Un aplauso para Alberto. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy el agente infiltrado. La verdad que lo he hecho mal porque muchas de vosotros y muchos de vosotros me habéis descubierto, tanto por Instagram como por Twitter, así que ha sido un fracaso absoluto de la Agencia para la Protección de la Formación Profesional que yo hoy me ha mandado en esta misión. Pero aún así, creo que es fundamental el que nos encontremos, ya los que vais quedando aquí en el auditorio principal, para trabajar sobre o tener en cuenta lo que en este caso Alfonso desde el principio ya estuvo hablando, con el tema de los equipos, la motivación. Y, de hecho, todo lo que estuvo tratando Alfonso al principio, es decir, la primera ponencia que hemos tenido esta mañana, la podemos trasladar a lo que vamos a estar trabajando ahora mismo. Si me lanzáis la presentación, la tenemos ya aquí. Claves para optimizar el trabajo en equipo. Y, bueno, para que veamos todos los que estamos aquí y todas, pertenecemos a un equipo. 1, 2, 3, 500.000 equipos. ¿Qué ocurre? Va a depender un poco de nuestra implicación dentro de ese equipo. ¿Se dais cuenta en qué equipo estoy yo? Bueno, pues el principal en el IE Santo Domingo de El Ejido, un centro en el que estamos este año alrededor de 100 docentes y en el que la implicación, pues en mi caso, por ejemplo, ha ido fluctuando desde que volví en el 2019, formando parte del equipo directivo y ahora pues en otras funciones completamente diferentes. Vamos reduciendo y voy a un equipo ahora que es el del Departamento de Sanidad, que es mi departamento al que pertenezco. Está compuesto por 21 docentes. Ahí ya trabajamos de una manera completamente diferente. Vamos en pro del mismo objetivo que para nosotros es la defensa de la formación profesional dentro de nuestro propio centro y seguir creciendo a nivel de oferta educativa dentro de nuestra zona, el poniente almeriense. Otro equipo, en este caso dos, los equipos educativos, el de TES, el de Técnico de Emergencias Sanitarias, del que soy tutor, en el que este año ha sido, bueno, vamos a dejarlo con un suspiro. Me he relajado cuando se han ido a la FCT, con eso lo digo todo. Y higiene bucodental, ciclo dual, del que ostento también la co-coordinación con otra compañera y que el trabajo es completamente diferente porque lo que nos preocupa, pues en este caso, es sacar adelante la dualización del ciclo, pero aún así, para el curso que viene hemos pedido un ciclo nuevo, el de documentación sanitaria, y bueno, ahí estaremos. Por tanto, esos son los que están dentro del propio centro, pero fuera del centro tengo otros equipos, como veis. El equipo de coordinación pedagógica del programa educativo Inicia Cultura Emprendedora, en el que este año me propusieron desde la propia consejería fomentar este programa educativo desde la provincia, con otras dos compañeras, con Belén y con Vanessa, junto también con Teo, que es dinamizador de la Dual, y con Elena, que lo coordina desde la delegación territorial, pues estamos impulsando el programa educativo. Y lo que desde hace 2 años... Bueno, junto con Patricia Santos, que es la creadora de este proyecto de innovación, FP Visible, FP de Calidad, estamos trabajando por y para la FP, no solamente nuestras familias profesionales, sino de todas aquellas que quieran participar dentro del proyecto, siempre son bienvenidas. Y por último, y administración, mi grupo de teatro, La Rebolica. También somos un equipo, es decir, para poder sacar una obra de teatro adelante, muchas de las cosas que vamos a ver aquí son muy necesarias. Por tanto, trabajar en equipo, ¿qué significa? ¿Cuáles son las características que tiene? Y, por otro lado, ¿cómo potenciar ese trabajo en equipo? Bueno, si seguimos la definición que podemos encontrar en la RAE, trabajar sería ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. Equipo, grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinado. Y aquí pues, podemos tener una definición de trabajo en equipo.
posibilidad de cooperar o colaborar dependiendo de cómo trabajamos en el equipo. Si trabajamos de manera cooperativa o trabajamos de manera colaborativa. Tiene no tiene nada que ver. Yo intento que mi alumnado siempre trabaje de manera cooperativa porque el aprendizaje que van a tener siempre va a ser más significativo. Dentro de los equipos de trabajo que nosotros podemos tener dentro del centro, va a ser a lo mejor en un momento determinado más operativo el hecho de que trabajemos de forma colaborativa. Cada uno tenemos nuestros roles, nuestras funciones, luego juntamos todo el trabajo que llevemos a cabo. Por tanto, de forma activa para la consecución de un objetivo común, dejando de lado nuestros propios intereses personales. Y eso es fundamental. Cuando tú formas parte de un equipo, nuestra misión es el equipo. Y da igual lo que a mí me importe en ese momento, porque tenemos que trabajar por el equipo. Yo vengo ahora, de este fin de semana pasado, lo veremos luego al final de esta pequeña ponencia, de haber organizado junto con el equipo de FP Visible, FP de Calidad, la segunda jornada. Una jornada de estas características, pero en vez de ser de un día, de 2. No tanta gente, pero sí han estado 120 participantes, alumnado y profesorado, 7 talleristas, y organizar una cosa de estas características o se trabaja en equipo o no sale absolutamente nada. Por tanto, ¿cuáles van a ser las características del trabajo en equipo? Pues principalmente, por un lado, tenemos que tener la comunicación. Tenemos que hablar. Y hablar, sobre todo, si nos sentimos mal en ese momento con el equipo, tenemos que hacerlo patente. Porque si no, al final eso se va a ir enquistando y lo poco que podamos hacer en un momento determinado se va a caer por su propio peso. Los talentos. Qué importante los talentos. Una de las cosas que hacemos en FP Visible, FP de Calidad, es potenciar el talento del alumnado. Todos los que estamos aquí, todas las que estáis aquí, tenéis un talento. Y eso es así, innegable. Qué bueno es juntarse con personas con talentos diferentes que unidos podemos hacer un gran trabajo. El pensar que sabemos hacer todo y que somos súper talentosos, fracaso. Y dentro del equipo, ya, por ejemplo, en este caso en mi departamento, en FP Visible o en el equipo de coordinación pedagógica de Inicia, cada una de las personas que formamos esos equipos tenemos un talento diferente. Y lo importante, aparte de las ideas, también es potenciar esos talentos. Todas las ideas ninguna van a ser erróneas. Las podemos tener ahí, en un momento determinado no nos sirvan, perfecto, pero las dejamos guardadas, porque no sabemos en qué momento nos van a poder hacer falta. Importante, esos objetivos. Cuando se trabaja en equipo, la importancia de ir hacia un objetivo y tenerlo bastante claro. Cuando los objetivos están difusos, hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos, el reconocimiento. Ya no tanto de la administración, que casi siempre es inexistente cuando trabajamos en equipo y sobre todo cuando trabajamos bien, pero por lo menos entre nosotros, cuando hacemos algo bien, hacer ese refuerzo positivo de lo que estamos haciendo, creo que también es importante. Sobre todo va a ayudar a la cohesión de grupo y compartir. Todo lo que estamos haciendo tenemos que estar compartiéndolo entre nosotros, más allá de que lo hagamos de manera colaborativa. Si lo hacemos de forma cooperativa, está clarísimo que tenemos que estar compartiendo nuestros propios aprendizajes o el trabajo que vamos haciendo. Lo que estoy hablando sirve para nosotros como docentes, pero también para el alumnado. ¿Qué ocurre? El problema nuestro es que pedimos al alumnado que trabaje en equipo, cuando los que estamos aquí muchas veces somos incapaces de trabajar en equipo. Entonces, cuando de repente se produce un conflicto dentro del aula con esos trabajos en equipo, que no saben trabajar en equipo. Bueno, ¿y tú sabes trabajar en equipo? Ya no estoy hablando de un equipo grande, estoy hablando de un equipo pequeño, 4 personas. Sacar adelante un proyecto, un aulateca, un aula de emprendimiento. ¿Cuántas veces no hay un docente al frente solamente de ese tipo de proyectos porque es incapaz de trabajar en equipo? Está bien, y en ocasiones yo me he sentido así, ser profe isla, en el que lo tienes que hacer todo solo, no te queda más remedio. Pero lo guay es poco a poco contagiar a esas personas que vayan en el mismo sentido que tú. Y muy importante, lo han dicho a lo largo de todo el día, el tema del liderazgo, pero un liderazgo sin jerarquía. Está bien en un momento determinado que haya una persona que dirija lo que está pasando, pero para mí el liderazgo ideal sería el liderazgo compartido. Todo el mundo tenemos
la misma jerarquía dentro del equipo. Siempre en un momento determinado, durante el trabajo, vamos a tener que ostentar alguno de nosotros o de nosotras el mando de lo que está pasando, el mando de la situación, pero sin que se nos suba a la cabeza, porque al final también perdemos un poco la perspectiva de equipo. Por tanto, ¿qué se espera de ese liderazgo? Bueno, pues la empatía, inteligencia emocional, motivación, muy importante. Lo ha hablado esta mañana Alfonso perfectamente. ¿Vale? Entonces no voy a redundar en eso. Que sea capaz de resolver problemas. La escucha, muy importante también. Hay veces que no escuchamos. Acordaros al principio lo que decía, dejar de lado nuestros propios intereses. Vamos hacia el interés del equipo. Que nos inspiremos y, muy importante, que exista coordinación. ¿Qué problemas nos podemos encontrar? Pues por un lado, que los objetivos no estén claros desde el principio y por tanto aquí es cuando empieza a hacer agua y lo mejor que puede pasar es que el equipo se disuelva. A lo mejor no era el momento de juntarse. La individualidad y sobre todo los egos con esa individualidad. Cuando se está trabajando en equipo, los logros son del equipo y los menos logros, vamos a decir desastres, también son del equipo. No podemos culpabilizar a nadie de lo que está pasando. Y luego, cuando se tiene un liderazgo erróneo en el que pues, conseguimos que una persona se apotrone en una silla y lo único que haga sea dirigir sin aportar absolutamente nada dentro del equipo. Potenciar ese trabajo en equipo pues, a través de hacer que tengamos pertenencia al grupo. Y esa pertenencia al grupo, lo decía esta mañana claramente también Alfonso con el tema de la cara con la que nos reciben por las mañanas nuestros compañeros o el primer día que llegamos a un centro. Qué importante la acogida en un centro educativo en el mes de septiembre. Esa impresión que nos llevamos cuando de repente la persona que te recibe sin ni siquiera mirarte, ¿tú crees que en ese momento vas a tener mucha ganas de trabajar en equipo por ese centro? Creo que no. La confianza, la convivencia. Muchas veces lo que ocurre o los problemas que ocurren dentro de los equipos dentro del aula son problemas, rencillas dentro de los propios equipos o de que se producen en clase y son problemas de convivencia. La comunicación, lo decíamos al principio, y el delegar. No podemos abarcar todo, aunque consideramos que somos los que mejor lo hacemos, porque a lo mejor estás en lo erróneo. Acordaros cuando hablamos antes de los talentos. Si cada uno tiene un talento, si a alguien se le da bien el ponerse en contacto con, imaginaros, ¿no? Dentro de las jornadas que hemos preparado, para ponerse en contacto con la empresa, que sea esa persona. Que a otra persona se le da bien hacer todo el tema de cartelería, pues perfecto. Que a otra persona se le da bien hacer toda la gestión de hoteles, comidas, que lo haga, es decir, ir delegando diferentes actividades. Sobre todo también nos permite el no duplicar el trabajo. Bueno, herramientas que nos podemos encontrar para gestionar este trabajo en equipo. De Patri Santos, hace ya mucho tiempo, en una formación que estuve de ella, descubrí esta dinámica que es las páginas amarillas. Desde hace ya varios cursos lo utilizo en mi clase el primer día, como dinámica de grupo al inicio, igual que nos presentamos y hacemos la recogida de datos del alumnado. Esto, ¿por qué? Porque de aquí luego vamos a sacar muchísima información para poder formar los equipos. Hay veces que los equipos los formo yo, pero otras veces los equipos los forma el propio alumnado. Por tanto, hacer estas páginas amarillas, que no deja de ser más de ese libro que teníamos antes por casa tirado, que nadie miraba, en el que había gente que se anunciaba, pues aquí básicamente lo que se hace es lo mismo. Pero ¿cómo nos anunciamos? Con nuestras habilidades y talentos que tenemos. Porque de esa manera vamos a poder buscar a personas que complementen mi equipo. Y de esa manera va a ser más fácil. Pero muy importante también, conseguimos que, por ejemplo, alguien de aquí yo le pregunto, dime algo bueno de ti. A que tarda mucho más que si decimos, dime algo malo de ti. ¿Por qué? Porque si digo algo bueno de ti rápido, ¿cómo puedo resultar para las personas que me están escuchando? Pero en cambio, si digo algo malo, bueno, tampoco pasa nada. Entonces, también estamos trabajando ya con el alumnado ese autoconcepto, esa autoestima, esa inteligencia emocional que aunque estamos en formación profesional, no tenemos que perder de vista, sobre todo en grado medio, no sé aquí en Extremadura, pero en Andalucía, con el tema de la escolarización, los cambios que hubo hace unos años, el alumnado que entra en grado medio cada vez es más pequeño, es decir, tenemos unas clases de la media edad de 17 años. Muchos de ellos también con muchísima desmotivación,
que tenemos que conseguir engancharnos a lo que estamos haciendo de alguna forma. Y esto es una de las cosas que nos puede servir para empezar a crear esos equipos. Muy importante, el diseño del aula. Es decir, trabajar en equipo, en un aula en el que estamos sentados de uno en uno, que no podemos interactuar. Eso lo hemos tenido durante la pandemia. Me están grabando, está saliendo ahora mismo en directo. Yo durante la pandemia seguí trabajando en equipo, ¿vale? Y en mi centro lo sabía, estábamos con mascarilla. Es decir, qué tontería, en el patio podemos estar pegados unos con otros y luego en el aula no. Ventanas abiertas, puertas abiertas, sentados con cierta distancia, pero en equipo. ¿Pasó algo? Absolutamente nada, ¿vale? Pero al final, si no tenemos la posibilidad, por ejemplo, del aula teca en el que tenemos ese pedazo de mobiliario, silla 360, mesas con ruedas, sillas con ruedas, que podemos estar moviendo de un lado para otro, ¿vamos a dejar de hacer eso porque no tenemos el mobiliario adecuado para poder transformar el aula cada vez que lo necesitemos? No. Y, aunque parezca absurdo, tanto para el alumnado tiene más sentido, pero para el profesorado también cuando estamos trabajando en equipo. Crear unas normas de equipo. Y aunque parezca una tontería, el firmar como un contrato para asentar las bases de lo que va a ser nuestra relación. Ahora se lleva mucho, el otro día lo hablaba con... bueno, no tiene mucho al caso, pero esas personas que están ahora son parejas abiertas y crean contratos, ¿vale? Eso es la serie alfa, el macho alfa, se ve claramente cómo hacen un contrato para ver cuáles son los límites. ¿Para qué podemos hacer lo mismo? ¿Cuáles son los límites de nuestro trabajo en equipo? ¿Qué vamos a aguantar? ¿Qué vamos a tolerar? Por tanto, esas normas que sean pocas, justas, realistas, concretas, necesarias, comprensibles y siempre que sean normas en positivo. La negatividad ya vendrá. En el proceso creativo muchas veces la negatividad nos invade y no somos capaces y esto no va a salir. Dejamos que se vaya rápido, esa negatividad. A nivel analógico, vamos a ver a nivel digital, pero a nivel analógico, no sé si aquí profesor de FOL, de empresa. Vale, bueno, este método, el método Kanban, se utiliza muchísimo, ¿no? a nivel empresarial. Yo lo utilizo con el alumnado más sencillo que el que vemos aquí. Este sería como muy complejo, ¿de acuerdo? Pero este es como si dijésemos hipercomplejo. El que yo le presento al alumnado, vamos a trabajar y tenemos claro cuáles son nuestras tareas. Tenemos una primera columna. Empezamos la sesión de trabajo hoy. ¿Qué nos vamos a proponer? Trabajo de manera cooperativa. ¿Qué nos proponemos? ¿Cuál es el objetivo de hoy? Nuestro objetivo de hoy es estas dos tareas. Están en proceso. Empezamos a trabajar con esas tareas. Puede pasar que esa tarea se finalice. Pues pasaría, en este caso, a lista. O bien que se quede, la dejamos puesta, que sigue en curso. Como vamos a tener ese diario de aprendizaje, ese lugar en el que vamos a ir reflejando cuál es nuestro trabajo día a día, sabemos dónde nos hemos quedado para continuar el día siguiente. Yo sí que es cierto que todo lo que hago, siempre, desde hace ya bastante tiempo, se hace en clase. No quiero que hagan nada afuera, porque ya tienen otros módulos en los que tienen que hacer cosas afuera. Entonces lo que yo intento es que mi trabajo se haga en clase, sobre todo porque también estoy viendo cómo trabajan. Estoy viendo esa interacción entre los grupos. Y sobre todo, muy importante también, esas habilidades blandas que hablaban también, esas soft skills, la importancia de tener que fomentarlas también. Muchas veces pasan como un poco, las dejamos como, bueno, ya vendrán solas o ya tienen que venir el alumnado con esas habilidades. Tenemos que enseñarles. Si nadie le ha enseñado a trabajar en equipo, nunca, ¿cómo van a saber trabajar en equipo? Cuando no sabíamos montar en bicicleta, nos enseñaron a montar en bicicleta. Cuando no sabíamos nadar, nos enseñaron a nadar. Pues trabajar en equipo no se aprende por inspiración divina. De hecho, ahí, ¡pum!, venga, trabaja en equipo. No, hay que aprender a hacerlo. Y puede ser que a lo mejor con este equipo te funcione muy bien todas las dinámicas, pero en cambio me voy ahora con aquel equipo y no me funciona absolutamente nada. ¿De quién es el problema? ¿Mío? ¿O de lo que hay, la casuística de ese grupo? Pasaríamos ahora a una herramienta que es muy similar al método Kanban, pero en este caso no sé si la conocéis, Trello. Yo la descubrí durante la pandemia y desde entonces la utilizo. Y se da cuenta que yo he puesto un tablero, he tapado a la gente que no soy yo, pero esto lo utilizamos para el hackathon que hubo, que estábamos trabajando cada uno en nuestra casa y nos distribuimos el trabajo en equipo de esta forma. Todos veíamos en todo momento quién tenía la tarea asignada, cómo iba esa tarea
Incluso podíamos subir el resultado de la tarea que nos habían encomendado para poco a poco ir desarrollando. No fue tan mal. Yo sobre todo no conocía a nadie del equipo que me tocó y nos quedamos segundos del hackathon, ¿vale? Con esa aplicación que hicimos que se llamaba Dreamder, ¿vale? El Tinder de la educación, ¿de acuerdo? Y luego pues tenemos otras herramientas como puede ser Miro también, que también nos facilita el trabajo en equipo, en el que el alumnado puede estar compartiendo todo lo que van haciendo, incluso volcar ahí todas sus ideas, esa lluvia que muchas veces anotar en un folio, las tenemos ahí y no van a quedarse ahí. Y vamos a ver que de lo que lanzamos, ¿qué ha sido el producto final? ¿Vale? En esa metodología de Design Thinking, en el que todo fluye, todo vale en un principio, empezamos de lo más divergente hacia lo convergente, vamos poco a poco desarrollando el resultado que queremos pretender a ese reto que nos plantean o a ese problema que tenemos que solucionar. Otra herramienta magnífica para hacerlo sería Miro. Y luego, nosotros en Andalucía, junto con el entorno Seneca, desde hace ya un par de años tenemos la posibilidad de utilizar nuestra cuenta corporativa de Google for Education. Por tanto, ¿cómo trabajo yo, por ejemplo, con mi equipo en el centro? Clarísimamente a través de todas las herramientas de Google. El proyecto Dual que hemos presentado el 15 de marzo, que empezamos a trabajar en el mes de enero, lo hemos hecho a través de Drive, todo. Yo me elegí como coordinador del equipo, pero al final, sin María, sin Alicia, sin Antonio y sin Rocío, el proyecto no hubiese salido adelante. Porque todos nos repartimos las tareas, porque yo senté las bases de lo que era el proyecto, puse ejemplos de cómo teníamos que hacer el desarrollo de las actividades, pero ellos realizaron el trabajo. Cada uno tuvimos nuestra función dentro de ese proyecto y llegó el 15 de marzo, lo pudimos presentar y si todo va bien, pues para el curso que viene tendremos nuestro segundo ciclo dual de grado superior de la familia de sanidad en nuestro centro. Última pista, no sé si habéis estado jugando o no, ¿vale? Pero para las personas que lo hayan estado haciendo, para que tenéis la última pista, para entrar a la Agencia para la Protección de la Formación Profesional número 8. Y no me gustaría terminar sin poner como ejemplo pues dos formas de trabajar en equipo del alumnado a vuestra derecha y en este caso del profesorado a vuestra izquierda, esa segunda jornada de FP Visible, FP de calidad, que hemos podido llevar a cabo en Málaga. El año pasado ya hicimos las primeras, solamente fueron un día, este año ya hemos hecho dos, con implicación en esas jornadas de profesorado y alumnado, en el que han estado compartiendo talleres alumnado y profesorado de los mismos ciclos formativos, imaginaros el enriquecimiento. Y por otro lado, mi proyecto, digo mi proyecto porque sí que es cierto que, como decía antes, todavía sigo siendo un profe ISLA en algunas ocasiones, y este es el proyecto que se llama Maestras de la Higiene, que llevo desarrollando desde hace 3 cursos en el ciclo de higiene bucodental en segundo, y este año el trabajazo en equipo que han hecho todas las alumnas y también Víctor, increíble. Hemos transformado el proyecto hacia un aprendizaje-servicio en el que han estado ofreciendo durante todo el curso divulgación en hábitos higiénicos de salud oral saludable y finalizó con una obra de teatro que hicieron para los escolares de los centros que tenemos en nuestra zona de confluencia en el barrio de Santo Domingo, con El sueño de Molly Muela. Y le robo la frase a Patri: juntos siempre es mejor, porque además ese es como de alguna manera el lema de nuestro proyecto de innovación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Juntos siempre es mejor y es así. Juntos siempre va a ser mejor, porque nos vamos a complementar unos con otros. Es que no queda más remedio que hacerlo de esa forma. Y sobre todo, lo escuché en unas jornadas que tuvimos no hace mucho, de ese equipo de coordinación pedagógica que se desarrollaron en Málaga, en las que nos decía un directivo, el director de un cole de Málaga, de Valderrubio, que es un centro, vamos a decir, diferente, ¿vale? Pero que están haciendo cosas increíbles y no pueden ser si no es por el equipo que forma ese colegio de educación infantil y primaria. Decía que la sonrisa da más luz que la electricidad y es muchísimo más barata. Imaginaros cuando de repente nos reciben con una sonrisa. Cuando llegamos a clase,
todos tenemos días horribles, pero nos tenemos que transformar porque lo que nos pasa a nosotros no tenemos que trasladárselo al alumnado. Y, por tanto, trabajar con alegría, en el que nos llevemos todo el mundo bien, en el que está comunicación, en el que nos tengamos que decir en un momento determinado lo que no nos está pareciendo bien de ese trabajo en equipo, siempre va a ser muchísimo mejor. Por tanto, no olvidemos que para el trabajo en equipo, juntos siempre va a ser mejor. Así que, por mi parte, agradecer nuevamente este año a la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura por haber querido contar conmigo en estas terceras jornadas de formación profesional. Para mí es un placer que desde otra comunidad autónoma pues, se pongan en contacto conmigo para venir aquí. Se den cuenta, bueno, el dinamismo del año pasado no tiene nada que ver con el dinamismo de este año. Es cierto que, bueno, es completamente distinto, pero sí que es cierto que para mí es un placer de nuevo estar aquí. Me podéis encontrar en redes sociales, en Alberto PTFP, y tenéis mi correo electrónico, por si queréis poner en contacto conmigo para cualquier otro tipo de cosa, lo podáis hacer. Así que un placer haber acompañado durante toda la jornada como agente infiltrado, aunque no ha sido como tal. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas.